Ya tenemos un enlace directo hasta la Ciudad de México. Vamos a platicar con el maestro en psicoterapia analítica, Jorge Cantero. Él es psicólogo clínico y escritor. Cuenta con una maestría en psicoterapia psicoanalítica, un diplomado en psicología positiva por la UNAM, tiene 2 certificaciones en psicología positiva, así como estudios en psicología y budismo. También es psicoterapeuta independiente, en fin, tiene muy buen cartel, muy buenas cartas credenciales para platicar con usted. Se trata del maestro en psicoterapia analítica, Jorge Cantero, a quien saludo hasta la Ciudad de México y con quien vamos a platicar sobre el Día del Psicólogo en México y una interrogante que se genera a partir de esto: ¿por qué a las personas buenas le suceden cosas malas? Vamos a hablar con él. Maestro, muy buenos días. Buenos días, espero que ya me escuchen. Fuerte y claro. Oiga, pues día del psicólogo. En principio, ¿cómo ha crecido esta figura en los últimos años? ¿Cómo han aflorado todas nuestros problemas personales, emocionales, que necesitamos ya de este profesional? Ha crecido mucho la profesión. Hace todavía 25 años, casi, que yo empecé a dar terapia, éramos los loqueros, nadie quería venir con nosotros. Hoy por hoy, la mayoría de la gente joven, 30 años aproximadamente, asiste al psicólogo. Sigue habiendo muchísima más gente del sexo femenino, sigue habiendo mucha más mujer que va a terapia, pero la realidad es que sí, mucha más gente confía en nosotros y me alegro. La gran ironía del asunto es que los datos de depresión y ansiedad también hay aumentado, cosa que a mí me confunde. No termino de entender por qué. Creo que sí lo entiendo, pero es otro tema. Ha aumentado tanto la asistencia al psicólogo y sin embargo los datos de malestar emocional también han aumentado tanto. ¿A qué se debe esto, maestro? Si hace 20, 30 años pues se veía raro que alguien fuera el psicólogo, hoy es prácticamente indispensable, es parte, incluso hablan de una canasta básica de salud en donde debería estar el psicólogo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido la sociedad? ¿Han estado ahí los problemas y no los veíamos? ¿Hay más apertura? ¿Cómo podemos entender toda esta situación? Definitivamente creo que hemos tenido un cambio sociocultural que no está siendo promotor de salud emocional. Creo que en los últimos, sobre todo 15 años, ha habido un cambio sociocultural que no es de ninguna manera promotor de las condiciones necesarias para tener salud mental. Lo vemos en las condiciones de trabajo, en la familia, las relaciones interpersonales, sociales. Entonces es una ironía porque el psicólogo hace su trabajo y lo hace bien. Es decir, no quiero parecer con el comentario que estoy diciendo, de alguna forma, que es que la psicoterapia no funciona. No, hombre, funciona y funciona muy bien, y menos mal que existe la psicoterapia, porque en una situación como la que estamos viviendo, es una fortuna que esté la figura de un especialista que puede contener, dirigir, corregir el malestar emocional. Entonces, no creo de ninguna manera que están correlacionados el hecho de que haya aumentado la psicoterapia con el problema emocional que está experimentando la gente. No, yo lo atribuyo a cambios de tipo sociocultural en el mundo. Ahora, ¿qué tan bueno es que, bueno, ya está el especialista y, como lo ha dicho, hace su trabajo y lo hace bien el psicólogo, y cada vez hay más personas que van a sus terapias, a llevar este tipo de consultas? ¿Qué tan bueno es que cada vez haya más personas así? ¿Debemos verlo desde el punto de vista que nos puede ayudar a resolver nuestros problemas, o deberíamos inquietarnos un poco porque esto sigue creciendo? No, tenemos que alegrarnos de que exista la figura del psicólogo. Definitivamente, Evaristo, el bienestar emocional necesita cultivarse. No es algo que ocurre de manera totalmente natural solo porque sí. No es una plantita a la que solamente le echas agua y la pones al sol y crece. El bienestar emocional necesita cultivarse. Voy a ser muy, muy claro contigo. Si la inmensa mayoría de la gente tuviera la oportunidad, porque a veces ni siquiera es porque no quiera, es porque las condiciones de trabajo y las condiciones de vida misma
lo previenen. Pero si la gente tuviera la oportunidad de cultivar la mente, leyendo, pensando, aprendiendo herramientas, haciendo cosas como meditar, teniendo buenas conversaciones, leyendo filosofía, interesándose por expandir la capacidad de hacernos conscientes de cosas, probablemente el psicólogo sería menos necesario, porque en general, fuera de algunos casos excepcionales de trastornos, cuestiones endógenas y demás, en general las personas tendrían herramientas para lidiar con el caos continuo que es la vida. Pero desgraciadamente, como dice un buen amigo mío, es muy difícil hacer filosofía cuando se tiene hambre, o dicho de otra manera, cuando estás en crisis continua porque trabajas 15 horas al día, recibes sueldos fatalmente malos, tu situación familiar no es la mejor, a veces hay enfermedades físicas y otros problemas. Es muy difícil pedirle a alguien que se ponga a hacer filosofía de manera independiente, ¿no? Entonces, qué bueno que existe el psicólogo, qué bueno que existe alguien con quien puedes ir y que te puede servir de guía, y que te puede servir de contención, te puede servir de una mente accesoria que te ayuda a aprender a pensar y aprender a sentir y aprender a contener tus emociones. Entonces, qué bueno que existe el psicólogo. A mí lo que me encantaría es que como sociedad estuviéramos creando condiciones muchísimo más promotoras de salud mental, de salud emocional, de salud física, pero no, la verdad es que no lo hacemos, la verdad es que no lo hacemos. Así es, que interesante todo esto, maestro. Ahora, ya una vez entendiendo el papel fundamental del psicólogo en nuestra sociedad y la vida que llevamos y todo lo que nos lleva hacia los consultorios, ayúdenos por favor a entender esto de por qué a las personas buenas les suceden cosas malas. ¿Por qué de pronto vemos una persona pues que se porta bien, es disciplinada, colabora con los demás, y de pronto le acontece algo inesperado, algo que deteriora su vida? Esto es un asunto personal, es un asunto circunstancial. ¿Cómo podríamos explicarnos este tipo de cosas? Bueno, tratando de hacerlo lo más sucinto posible, porque la bondad no le interesa a la naturaleza y a la vida. Es decir, el que seamos buenos es muy bueno, de hecho, porque aumenta nuestras probabilidades de tener una vida bonita, armónica, buenas relaciones interpersonales y satisfacción, entre muchísimas otras cosas. Entonces, ser una persona buena, ética, aumenta nuestras posibilidades de felicidad, pero no garantiza nada. ¿Por qué? Porque la naturaleza no entiende de la justicia humana, ¿vale? O sea, la naturaleza va a la suya, y si en tu genética está programada la predisposición a un cáncer terrible, te va a dar, y eso no es culpa de nadie. Y si en la carretera de pronto hay un problema en el camino y tienes un accidente terrible, eso no tiene que ver con tu bondad o tu no bondad. Y si de pronto te encuentras con personas desagradables, poco éticas, que están dispuestas a aprovecharse de ti y hacerte daño, eso tampoco está directamente relacionado con tu bondad. Entonces, el problema, creo, más bien, la pregunta se responde más bien en ¿por qué tendríamos que creer que a las buenas personas no tendría que irles mal también de vez en cuando? A todos nos va mal de vez en cuando, ese es el punto, y creo que es importante tenerlo presente para poder combatir la desesperación, la desesperanza, el dolor que viene con este tipo de duelos, con este tipo de pérdidas, con este tipo de accidentes. Nos cuesta trabajo reconciliar nuestra definición humana de justicia con el hecho de que a las buenas personas les vaya mal, y luego peor aún cuando a las malas les va bien, y inmediatamente en nuestra cabeza brota esto es injusto o no hay justicia. Bueno, lo que pasa es que la justicia, como la entendemos, es una construcción humana, y qué bueno que hemos construido leyes, valores e instrumentos sociales que intentan regular la mala conducta, qué bueno, pero a la naturaleza no le importa demasiado, ¿sabes? Así que es el hecho de estar vivo, o sea, que te vaya mal es una condición de estar vivo, tanto como que te vaya bien. Pero a algunas personas también les va bien, de hecho.
Entonces, ¿por qué, maestro, elegir hacer el bien? Si de pronto en un momento la genética te va a atrapar o la circunstancia te va a envolver y bueno, te puede generar situaciones desagradables. ¿Por qué elegir hacer el bien? Porque las personas tenemos que hacer lo que decidimos hacer por quienes somos nosotros, no por quienes son las otras personas. Si nos empeñamos en querer hacer el bien, fijándonos siempre en las faltas del otro, se pierde toda motivación. Tú haces el bien porque tú actúas según las reglas de la concordia, del orden, para hacer este mundo vivible, pero sobre todo porque no importa cómo te comportas tú, importa cómo me comporto yo, importa quién soy yo. Yo soy amable porque yo me empeño en ser amable, yo soy cariñoso porque yo me empeño en ser cariñoso. Tenemos que dejar de culpar a la estupidez, la maldad o la ignorancia del otro para yo no ser bueno. Somos buenos porque desde tiempos inmemoriales la ética es el mecanismo de estabilización de la sociedad. Cuando tienes individuos éticos en una sociedad, puedes garantizar que nos vamos a llevar bien entre nosotros, que el mundo va a ser un lugar más o menos seguro y que vamos a poder prosperar. Entonces, no hacer el bien es escupir para arriba. Maestro, pues es muy clara su explicación, me gusta, es sencilla. Y una pregunta más, ojalá nos pueda ayudar en esto, es claro, que hay una idea de que, y hablando de la psicología, hablando de las emociones, hablando de los que les va mal siendo buenos, hay una idea de que las emociones mismas te pueden provocar incluso enfermedades insufribles. ¿Hay alguna relación? Bueno, sí, claro. Las emociones son estas reacciones de nuestro cerebro que nos indican cuando algo está pasando y necesitamos poner atención y actuar en consecuencia. Emoción viene de la etimología, lo que motiva, lo que mueve, emotio, que literalmente es eso, aquello que moviliza, aquello que motiva. Entonces, una emoción, por diseño, sirve para que te muevas y reacciones. Pero el ser humano es muy complejo. El ser humano tiene un cerebro complejo y una conciencia compleja en la que piensa y atribuye significado y sentido a esas emociones. Las emociones no enferman, Evaristo. Lo que enferma son muchas veces nuestras actitudes. Lo que enferma son las cosas que pensamos acerca de lo que sentimos. Reprimir nuestras emociones, no entenderlas, no simbolizarlas. Lo que enferma nunca es la emoción como tal. Lo que enferma es lo que hacemos al respecto de la emoción y cómo trabajamos esa emoción. Si estamos imponiéndole una medida de lógica y pensamiento y de símbolo y la estamos trabajando y sabemos cómo dirigirla para que tenga una buena función y nos sirva y sea útil, o al contrario, estamos utilizando las emociones de una manera totalmente negativa, en donde a veces se acumulan, a veces, repito, se reprimen, a veces se distorsionan, nos muestran cosas que no son reales. Entonces, el problema no es la emoción, el problema es lo que pensamos acerca de las emociones y cómo las trabajamos y cómo las actuamos. Una actitud no es otra cosa, sino cómo actúas una emoción. Pues muy interesante, maestro, muchas gracias por este enlace, toda esta información en el Día del Psicólogo. Hoy nos entendemos que no solamente es un especialista para ir a platicar alguna circunstancia que estemos atravesando, sino va mucho más allá, ¿no? Estas emociones pueden llegar a ser o afectar nuestra vida, a cambiarla incluso. Así es que hoy, gracias a la existencia de estos especialistas, podemos entender que es una manera de ayudarnos a poder superar diferentes problemas. Y tenemos un mensaje aquí, dice que hay de que los dolores de cabeza, la gripa, la tos, la garganta son precisamente problemas que surgen de las emociones. Miren, estimado público, hay que tomarse esto con un poco de escepticismo, por favor. Hay corrientes pseudopsicológicas que afirman
que definitivamente todos los malestares físicos tienen que ver con una emoción reprimida o mal manejada. Esto simplemente no es cierto, no tiene ninguna base científica. Es verdad que hay emociones que pueden afectar, por ejemplo, nuestro sistema inmunitario, y eso sí dar pie a infecciones oportunistas, por ejemplo. Sí es verdad que cuando hemos pasado por situaciones de muchísimo estrés y angustia, a lo mejor por miedo y enojo, sí, generamos tensión en el cuerpo, segregamos cortisol, adrenalina, esta tensión produce también tensión muscular, desgaste y sí, dolores de cabeza, por supuesto. Entonces hay algunos síntomas físicos que pueden tener relación con emociones mal trabajadas o con momentos de crisis, pero de ahí a decir que las emociones generan enfermedades, por favor, tengan cuidado. Un cáncer no se genera por una emoción, un resfriado, una infección no se genera por una emoción mal trabajada. No ocurre de esa manera. Si hay una dolencia física, por favor hay que revisarla con un médico, hay que revisar qué es lo que está pasando. Es mucho más frecuente que una persona tenga malestares físicos porque hay algún tipo de otra enfermedad subrepticia que no nos hemos dado cuenta de que está ahí. No nos hemos dado cuenta de que está ahí. Entonces ahí les va un dato un poquito escalofriante. Una mujer promedio en este país tiene un porcentaje casi de un 60% mayor a que cuando va al médico le diagnostiquen que sus dolencias son por causa de ansiedad que por una cuestión física. ¿Por qué? Porque seguimos asumiendo, y lo voy a decir con todas sus letras, perdonen la audiencia, seguimos asumiendo que las mujeres están locas, ¿no? Seguimos asumiendo que las mujeres son histéricas. Entonces incluso es mucho más fácil diagnosticarles problemas de ansiedad cuando pueden estar pasando por cosas mucho más graves. Pueden estar pasando en problemas de infecciones de riñón, cuestiones de hígado, cuestiones metabólicas, endocrinas. He llegado a tener en el consultorio hasta tumores que la gente ha mandado al psicólogo a decir, es que esta persona tiene una crisis de ansiedad, cuando en realidad lo que tenía era un tumor en la base del cráneo. Entonces, cuidado con los diagnósticos de que las cuestiones médicas pueden ser puramente por ansiedad. La salud es multifactorial, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado y no hay que tenerle miedo al médico. Hay que revisar nuestra salud a conciencia. Totalmente de acuerdo, maestro, y me gusta que todo esto lo platiquemos en el Día del Psicólogo para que entendamos pues que en algún momento necesitaremos tal vez de algún tipo de asistencia, pero me gustaría que cerráramos, si nos hace favor, obsequiándonos una actitud o una manera de que necesitemos menos de esta asistencia. ¿Cómo nos podemos ayudar a nosotros mismos? Tal vez con hábitos, tal vez con cómo vemos los problemas que se nos enfrentan, para que también nosotros mismos salgamos de las situaciones en que a veces nos encontramos. Cultivemos mejores relaciones interpersonales. El ser humano es un animal social, necesita amigos, necesita familia, necesita amor de pareja, necesita amor de hijos. Hay que cultivar relaciones interpersonales saludables. 1, 2, hay que cuidar la salud física. La salud mental está directamente asentada en el cerebro y tu cerebro es cuerpo. Cultiva salud física, come bien si es posible, haz un poco de ejercicio, descansa, si puedes aprende a meditar, aunque sea un poquito. Hay que leer, somos un país que lee poco. Tenemos miles de excusas para no leer, y es triste con la oferta que hay de magníficos libros de salud allá afuera. Hay que leer y, por supuesto, hay que revisar los hábitos. Nuestros hábitos determinan también nuestra salud emocional. Cómo actúas, cómo piensas, qué tan crítico y juzgón, enojón eres, qué tan exagerado eres de pronto para aumentar el peso de lo negativo, qué tanta capacidad tienes para ver lo bueno que te rodea, lo que quiera que sea, aunque sea muy poco, aunque estés pasando por una crisis. Hay que revisar nuestras actitudes y nuestras predisposiciones frente al mundo. Excelente, muchas gracias nuevamente, maestro, y no nos queremos despedir sin que nos diga dónde podemos consultar sus obras. El fin del mundo y nunca te rindas. Es el fin del caos. El fin del caos, perdón. Es
el fin del caos, no, el fin del mundo estaría complicado. Bastante. El fin del mundo es al que todo el mundo le tiene miedo. Así es. El fin del caos es mi último libro, está en todas las librerías del país, El fin del caos. En la librería que lo busquen están, y si no, en esta página de internet, ¿puedo decir nombres o no se puede? Porque sí, adelante, adelante. En amazon.com.mx te lo llevan a donde sea. Y en todas las librerías están mis 2 últimos libros al menos. A mí me encuentran muy fácil por jorgecantero.com.mx y ahí abajito en mi página están todas mis redes sociales. jorgecantero.com.mx. Muchas gracias por todo nuevamente. Un abrazo en este día del psicólogo y a todos los psicólogos del país. Muchas gracias. Igualmente, excelente inicio de semana. Bonito día. Gracias al auditorio, gracias, Abelito. Hasta pronto.